Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión. En el tema de hoy me siento bastante alegre, bastante contento, ya que cuento con la presencia del ingeniero Agustín, el cual es actual director de la preparatoria regional. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, Daniel, licenciado Daniel, bien, gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto y con mucho honor el participar, el compartir con ustedes un tema tan importante. Claro, y sin duda un honor para mí, ya que ustedes no lo saben, pero el doctor Agustín fue maestro mío y fue director cuando yo estudiaba también la preparatoria. Entonces este cambio de poder entrevistarlo yo ahora como licenciado me parece realmente un logro muy grande. Así es, licenciado, para mí también es un gusto el saber que nuestros alumnos crecen, se proyectan y eh, van creciendo con ese liderazgo que precisamente ya entrando al tema, el tema de líder y liderazgo, creo que es uno de los temas muy importantes hoy en día y para mí es una gran satisfacción el saber que nuestros exalumnos vayan creciendo como tú has crecido mucho, licenciado. Muchas gracias. Sí, así como lo mencionaba el doctor, el tema de hoy es el liderazgo. Un tema que muchos confunden a veces, que siento que muchos confunden, a otros que malinterpretan. Entonces, qué mejor que tener a un experto como usted para que nos aclare todas esas cuestiones. Efectivamente, hablar de liderazgo es un tema muy importante, muy importante. Voy a tratar de ser preciso, muy concreto en este tema, que lo considero sumamente relevante. Eh, Tengo la característica que desde pequeñito me gustó practicar el liderazgo. Desde pequeñito eh, yo era un líder, sin embargo no lo sabía hasta después, muy después, eh, ya en la etapa prácticamente entre la juventud, eh, me di cuenta de esos temas tan importantes y dije, ah, caray, eso se llama líder y liderazgo. Porque yo veía que desde chiquito, en aquellos tiempos, al jugar a las canicas, al jugar al trompo, a la pelota, yo siempre quería ganar. No estaba contento si no ganaba. Ah, pero ¿por qué? Posteriormente me di cuenta que era parte de eso que yo ya traía. Pero bueno, no quiero entrar avanzándole mucho, simplemente digo, me apasiona el tema de liderazgo, sin que suene a petulancia, No, sí claro. me considero un líder. Claro, porque yo creo que también el liderazgo tiene que nacer de la persona, creerse que es líder. Cuando una persona no cree en sí misma es muy difícil que logre hacer algo, aun cuando las otras personas reconozcan en él las características. Y eso es lo que muchas veces pasa y un ejemplo el que usted ponía de que cuando era niño, usted tenía las características sin en cambio ni usted mismo sabía que era un líder, ¿no? Hablando de eso, ¿qué características era la que usted puede reconocer ahora que tenía usted de niño, que lo volvía un líder? Sí, es cierto. Pregunta interesante, ya mencionaba un poquito, pero voy a ampliar. Claro, Eh, son muchas. Desde que yo me acuerdo, o de que tengo uso de, 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 de razón. de razón, desde la primaria yo me exigía mucho. Siempre era de los niños de calificaciones altas. Quería estar en la escolta y lo lograba. Quería sacar diplomas, reconocimientos y lo lograba. Quería estar en todo. Me gustaba participar en todo, ¿eh? Concursos de declamación, de oratoria, en todo. Obviamente no era bueno para todo. Sin embargo, a mí me gustaba estar participando y lograba muchas cosas. Siempre con los promedios altos y lo disfrutaba, Dani. De veras lo disfrutaba el que me dijeran, sacaste reconocimiento o diploma por alto aprovechamiento. No, pues yo sentía una satisfacción. No sabía por qué, pero sentía una satisfacción. Luego ya digo, en los juegos, como ya lo mencioné, pues siempre me gustaba, quería ganar.
Siempre quería hacer las cosas lo mejor que se pueda, pero ya era un alimento para mí. Ese alimento se llamaba reconocimiento, se llamaba motivación, y entonces yo daba y recibía, daba y recibía. Eso ya formaba parte de un liderazgo infantil, ¿sí? Muchas cosas, muchas experiencias, pero de las que más puedo hablar es en el estudio y en los juegos desde pequeñito. Ya en la secundaria, bueno, no se diga, una etapa maravillosa, siendo uno de los estudiantes más brillantes de la secundaria donde estuve, los promedios más altos, estuve en la escolta, di el mensaje en la ceremonia de clausura, formé parte de la asociación de alumnos de mi escuela secundaria técnica, en fin, todo esto que estoy comentando forma parte de ese tema tan importante que es el liderazgo, que después va creciendo. Claro. Tuve la oportunidad de irme a estudiar a la Universidad Autónoma de Chapingo. Igual, competir con muchos jóvenes. Ahí estuve estudiando la prepa, después la licenciatura. Y bueno, los retos son grandes allá, la exigencia es muy alta. Sin embargo, siempre estuve también, ya no puedo decir entre los 3 mejores, pero sí, por ahí entre los 8 mejores alumnos en cada grupo donde estuve, porque el nivel de competencia ya era mucho alto, más alta, ¿sí? Pero siempre esforzándose, siempre haciendo las cosas lo mejor que se pueda, siempre sintiendo esa satisfacción de lo que uno mismo hace para ir creciendo en ese proceso de liderazgo. Y vamos de lleno. Voy a precisar un poquito qué es líder y liderazgo para nuestro auditorio. El líder es la persona. Eres tú, Dani, un servidor, etcétera, etcétera. Cada persona es el líder, ¿sí? Y el liderazgo es el proceso por el cual el líder actúa. Es lo que hace para beneficio de los demás, los liderados, ¿sí? De la organización, de la institución, de lo que se llame, ¿sí? Entonces, líder la persona, liderazgo es el proceso que lleva algo para alcanzar objetivos comunes en general, es decir, beneficio de todos, pensando en la empatía, pensando en los demás, no pensando en beneficio propio, porque entonces no sería un verdadero liderazgo. Claro, y tomando en cuenta ese concepto que usted dice, más el que ya conocemos sobre las capacidades que tiene un líder para influenciar positivamente en los demás, yo le preguntaría, ¿cuándo usted, haciendo memoria, cuándo usted cree que fue la primera vez que se sintió un líder al influenciar a otras personas, que tuvo la oportunidad de ser la cabeza de un grupo, de una organización y decidir junto con todos cuál era lo mejor para ese mismo grupo, para esa institución? ¿Cuándo fue la primera vez? Una excelente pregunta, ¿eh? Yo creo que la primera vez fue cuando estaba estudiando mi carrera en Chapingo. Participé en un proceso de elección para consejero en mi departamento de zootecnia en la universidad. Gané muy bien la elección, muy bien ganada, y después pues, formó parte del consejo para representar a los estudiantes de zootecnia ahí en la universidad. Entonces dije, caray, pues creo que soy bien visto, bien reconocido, tengo habilidades, tengo capacidad para hablar, para gestionar, para mover, para ayudar, ¿verdad? Ahí creo que marcó el parteaguas del darme cuenta que podía hacer muchas cosas. Ese fue un gran inicio. Después, ya en el ejercicio profesional, ya me percaté con mayor claridad
de esa característica que tenía de líder y que me gustaba practicar mucho el liderazgo. Como técnico en Sedagro, ya trabajando, primero fui contratado, repito, como técnico. Éramos alrededor de 20 personas aquí en Tejupilco. Estuve un año como técnico. Hubo problemas en resultados y solamente quedamos 2. Los demás los dieron de baja. De esos 2, me toca a mí ser el nuevo coordinador, porque había coordinadores. Ah, Entonces me reconocen mi trabajo y me dan el cargo de coordinador. ¿Sí? Ok. Así como este ejemplo, tengo varios en la vida. Aquí mismo en la prepa a la cual haces alusión, licenciado Dani, es otro ejemplo. Yo di clases como maestro durante 10, 11 años, como maestro de química, geografía, y después me dan la oportunidad de ser director. Ahí está otro ejemplo de liderazgo. ¿Cómo vas creciendo? Vas empujando, porque tú te lo estás ganando solo. Y en otros ejemplos, soy el presidente de la Asociación de Egresados de Chapingo, en el sur del Estado de México. Somos alrededor de 130 ingenieros acá en el sur del estado, 6 municipios. Los compañeros chapingueros pues ven y dicen, bueno, pues Agustín Granados puede ser nuestro representante. Y me dieron ese reconocimiento, ese honor para mí, el ser el presidente de esta asociación. Pero he sido presidente de varias organizaciones, ¿sí? Entonces, es ahí donde se da el liderazgo. Ojo, auditorio, no es lo mismo jefe que líder. exactamente, la siempre cuestión va de la diferencia entre un líder y un jefe. Mucha diferencia. Y la voy a precisar. Por favor. Jefe es aquel que ocupa el cargo más alto en una jerarquía, pero es aquel que manda, ordena, ejecuta, que se cumpla con autoridad porque se le otorga un sistema gobierno o el sistema iniciativa privada o lo que sea. Y el líder no. El líder nace y surge del seno de la organización a través de los resultados, a través del esfuerzo, de los resultados, de la constancia, de la permanencia, de la responsabilidad, del compromiso, de una serie de características que debe tener un líder, ¿verdad? Por eso puse esos ejemplos, como el haber sido consejero, como el después de técnico me convierto en coordinador, pues un reconocimiento. Después de haber sido maestro me convierto en director. Después de haber sido miembro de una asociación me convierto en presidente de la mesa directiva y así por el estilo. O capitán en un equipo de fútbol, etcétera. Pero ahí no dices, pues yo voy a hacer, no, te dicen, queremos, que te buscas. Esa es la diferencia con el líder, ¿no? Que te acepten y que no sea una imposición. Claro, una cuestión que ustedes marca bastante y que para mí es una de las características que tienen los líderes, es precisamente todo lo que usted me está diciendo, que es la constancia, el esfuerzo y la dedicación. Desafortunadamente me ha tocado ver chavos que efectivamente tienen hasta características natas de liderazgo. Sin en cambio, como ellos lo reconocen a temprana edad, quieren pasar de ser líderes a jefes por el simple hecho de tener las características de líder, sin pasar por el proceso que usted menciona, que es ir desde abajo y esforzándose, teniendo paciencia también, porque no muchas veces nos encontramos quizá en el lugar en el que queremos. Somos maestros y queremos ser directores, pero no nos van a dar el puesto de director por nuestras características de liderazgo. Tenemos que tener un proceso, conocerlo y sobre todo tener paciencia, como usted lo menciona en cada una de sus historias. Totalmente de acuerdo. Sigue un proceso el liderazgo, proceso de reconocimiento, un proceso que implica constancia, compromiso, responsabilidad, empatía, sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Que te guste quedar bien con los demás, ayudar.
que sientas satisfacción, que sientas ese combustible de motivación, porque los demás te lo están reconociendo. Esa es parte de líder y de liderazgo. Si no, entonces no es ni es líder ni es liderazgo, sería una otra persona cosa. que le gusta ejercer el poder simplemente. Exactamente, por intereses meramente personales, por poder, por alguna otra cosa, y entonces ese no es el verdadero concepto de líder, ni de liderazgo, sería otra cosa. Erróneamente, como lo mencionaste hace un momento, erróneamente hay personas, no vamos a mencionar nadie, aquí no nos metemos en esas cosas, que se dicen líderes, pero pues solamente quieren beneficio personal. Y no. Hoy en día, Dani, hoy en día se ha perdido mucho el liderazgo en el mundo. Antes había líderes reconocidos verdaderamente. Mahatma Gandhi, por mencionar uno. En México, si tú me preguntaras, oye, ¿a quién reconoces como líderes? ¿Cuáles son tus líderes? Que seguramente te lo tenías ahí en la pregunta. Pues yo reconozco líderes verdaderos, desde mi punto de vista, al licenciado Benito Juárez García, gran presidente. Y fíjense, cómo surge desde un pueblo tan pequeñito, con tanta humildad, sí, siendo un pastor, pero crece y se convierte en un gran líder mundial. Con una frase que para mí es de una de las más importantes. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hombre, puso a México en un nivel muy, muy alto. Lázaro Cárdenas del Río, gran presidente que le regresó la tierra a los campesinos, que hizo reformas muy importantes, un gran liderazgo, ¿verdad? Emiliano Zapata, estoy hablando porque soy ingeniero agrónomo, sí. Aparte tengo la gran fortuna de tener la maestría en educación y el doctorado en educación. Es otra parte del liderazgo, ¿no? Ir creciendo. Sí, el buscar el constante crecimiento. Exactamente. Entonces, Emiliano Zapata es otro de mis líderes que les reconozco porque lucharon por la tierra, libertad y justicia después de durante la revolución y después. Entonces, pero decía, se han venido perdiendo los liderazgos. Ahora son liderazgos como volátiles, como desechables, como intereses un tanto personales. No se diga en la política. Claro, pero si yo le hiciera el cuestionamiento de qué tanto cree usted que el liderazgo se perdió a partir de que se perdieron los verdaderos objetivos. Porque, por ejemplo, los grandes líderes que usted mencionan tenían un objetivo claro y sobre él iban. Y actualmente como que no hay un objetivo claro y el objetivo pasa a ser de la mayoría a lo particular. Sí, efectivamente. Pues factores hay muchísimos, muchísimos. Sería difícil encontrar cuáles son las razones por las cuales se ha perdido el liderazgo, ¿no? Todo es todo un proceso. Sí hay líderes todavía, pero no son tan reconocidos como antes lo eran, y por ello es importante trabajar con los niños, con los jóvenes, trabajar con liderazgo. Quiero decirte que en la prepa regional, además de ser con mucho honor, pues, el director, doy clases de liderazgo. En este semestre precisamente doy clases como en una materia optativa, sí, a los alumnos del sexto semestre, la cátedra de liderazgo. Y se requiere que los jóvenes sepan qué talentos tienen, para que cultiven, promuevan ese proceso de liderazgo, porque me doy cuenta que les gusta, que quieren y que tienen grandes talentos, grandes virtudes para convertirse en buenos líderes, nada más que también no saben exactamente como a mí me sucedía, ¿verdad? Entonces, factores hay muchísimos por los cuales se ha venido perdiendo. Sería difícil entrar a este tema, más bien sería en otro momento, claro. Pero sigue habiendo líderes, ya no tan reconocidos como antes, pero es reto de nosotros el cultivar ese liderazgo. Hay un árbol muy bonito que a ver si lo tengo aquí está.
no sé si se vea en la cámara, se llama árbol de liderazgo, que es este. Sí, igualmente yo lo etiqueto después en el video para Okay, que se vean grandes. Te lo paso. Este árbol de liderazgo, híjole, a mí me gusta muchísimo. 2 imágenes que te voy a compartir, Dani. Sí. Te das cuenta que dice liderazgo, actitud y aptitud. La combinación de esas dos esferas te va a dar un crecimiento en el liderazgo. Pero la actitud es más importante que la aptitud en liderazgo. Es una habilidad, el liderazgo es una habilidad emocional más que intelectual. Por eso la actitud sobresale sobre la aptitud para el desarrollo de el liderazgo. Y en el árbol del liderazgo es una cosa preciosa que será importante, ya que te lo comente, lo puedas compartir. Sí. Para hablar desde los orígenes, la raíz del árbol, cuál es el origen de la persona, el tallo, qué te sostiene, qué fortalezas tienes, las ramas, qué metas tienes, las flores, qué cosas, qué virtudes, qué cosas bonitas tienes en tu vida para dar. Los frutos es qué has logrado y qué vas a lograr. Todo esto lo vemos con los chavos de la prepa y dicen, yo voy a estudiar arquitectura en esta escuela así, 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 y voy a ser un buen arquitecto. Ahí les vamos metiendo la idea, ¿no? Y ellos van cultivando el liderazgo y por supuesto se dice que la ley de la atracción pues va generando lo que uno quiere, ¿no? También es importante reconocer que en toda la vida existen cuestiones tóxicas, existen parásitos que nos hacen daño, hay que hacerlos a un lado, como en un árbol, también le daña las plagas, las enfermedades o daños de la corteza, etcétera. Todo esto está en el árbol de liderazgo, que será muy importante el poder compartir para que le ayude a la gente que le tenga interés, que le tenga el amor a lo que es el liderazgo, y verán que se pueden lograr cosas muy importantes. Claro, es sin duda bastante importante que se logre reconocer en uno mismo, pero también fíjese, y no sé qué piense usted de esto, hay personas que aun cuando tienen las características para ser un buen líder prefieren no serlo, y no es porque le tengan miedo, tengan inseguridad, sino que simplemente ellos son más felices estando en la parte de abajo, en la cooperativa, en lo que ejecuta las ideas. Hay gente que me ha dicho, es que yo prefiero que otro piense y yo ejecuto. Y sí, obviamente no tiene nada de malo, son pues son gustos, roles, características, roles que tiene cada individuo, pero también es interesante hacer el cuestionamiento, ¿no? Sí. El ser humano somos tan heterogéneos, a veces hasta tan difíciles de entendernos, que pues hay de todo, ya lo mencionaste, como aquel que le gusta ir a la cabeza, dirigir, pues tiene esa característica de líder, o aquel que le gusta estar en medio, o aquel que va atrás. O sea, hay roles, el que dirige, el que piensa, el que ayuda, el que, etcétera, una serie de tareas que también se ven ahí en los cursos de liderazgo, y entonces cada quien se ubica donde le corresponde, y es hacer trabajo en equipo, que es la otra parte muy importante. Trabajo en equipo está totalmente relacionado con liderazgo. Es el engranaje que hace que las cosas funcionen. Exactamente, que funcione de una manera más eficiente y eficaz, con los diferentes roles. Pero el trabajo en equipo siempre va a requerir de líder o de líderes. Ahora bien, algo bien importante que he aprendido en los últimos años, Dani, gracias a Maxwell, uno de los autores muy importantes de liderazgo, John Maxwell, nos habla en su libro El líder de 360 grados, nos dice que todos tenemos dones y características de líderes, nada más que hay que saber aprovechar las potencialidades. No solamente es líder aquel que está en la parte alta o a la cabeza de algo o el que dirige. Dice Maxwell, no, todos somos líderes, todos hay que aprovechar esas fortalezas, sumamos energías
y hacemos una gran sinergia. Ay, qué interesante está eso. Me llama mucho la atención ese libro, se los recomiendo. El líder de 360 grados de John Maxwell. Entonces dice, no solamente aquel que se siente el líder principal, no, desde cada punto, desde cada esfera, desde cada parte de los 360 grados, hay infinidad de líderes que van a sumar energías, se convierte en una gran sinergia, se convierte en trabajo en equipo y los resultados serán mejor. Voy a poner un ejemplo clarito como se los he dado a los alumnos. No solamente el director de una escuela, pues es el líder, no. El subdirector, el administrativo, los administrativos, los maestros que son verdaderos líderes, grandes líderes, los trabajadores manuales, los estudiantes, los padres de familia. Entonces ya no nos quedamos con un líder que era el director. No, ese no va a poder hacer mucho solo. Es la suma de esfuerzos de todos. Entonces, si sumamos esa energía, esas actividades, ese trabajo de todos en conjunto, hacemos una cohesión. Se suma la energía y se convierte en una gran sinergia para que esa escuela funcione bien o lo mejor que se pueda para beneficio de una mejor formación de nuestros estudiantes y a la postre de una mejor sociedad. Claro, es sin duda una idea bastante interesante en la que pues todos son importantes para llegar al mismo objetivo. Tanto el director, el subdirector, administrativos, maestros y padres de familia forman parte importante de ese engranaje para poder, como usted menciona, que los alumnos salgan lo mejor preparados, lo mejor también en lo moral, ¿no? Sí. Sin en cambio, pues ya obviamente cuestiones, hay infinidad de por qué a veces no funcionan así las cosas, desde los papás que no se hacen responsables, los maestros que a lo mejor no tienen la vocación, etcétera. Pero lo importante es siempre tener ese cuestionamiento, esa idea de que puede ser mejor, es lo que yo les comento. Y abordando esto de ser mejor, de afrontar las cuestiones negativas, a mí me gustaría saber cómo es que un líder afronta los problemas, tanto personales y tanto en la institución, por ejemplo, en la que usted es director. ¿Cómo afronta el líder los problemas? Excelente pregunta. Yo te contestaría, Daniel, que el proceso de liderazgo se va forjando a través de muchísimo tiempo, como ya lo mencionamos, desde pequeñito. ¿Sí? Antes de contestarte la pregunta, que es sumamente interesantísima, hay una pregunta también que meto aquí a colación, y más que pregunta, pues ya una respuesta desde mi perspectiva. Uh-huh. ¿El líder nace o se hace? ¿Sí? ¿El líder nace o se hace? La respuesta, desde mi autoría vista, personal, es nace y se hace. Traemos genes. Así los expertos lo han reconocido. Todo ser humano ya trae características de líder desde el momento del nacimiento. Pero si no lo desarrolla, obviamente que no se va a convertir en un líder con cierto crecimiento. Si lo desarrolla, pues va a ir creciendo su liderazgo, va a ir creciendo ese árbol de liderazgo y se va a convertir en un líder, con buen reconocimiento, crecimiento, con ayuda, etc. Entonces la respuesta es, el líder nace y se hace. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nace, pero no crece. Razones hay muchas. Otros lo desarrollan, como Benito Juárez. Ahí está el ejemplo. O el basquetbolista de Estados Unidos, el destacado, ¿cómo se llama? Se me va la idea. Michael Jordan. Un jovencito que en la secundaria no sabía de básquetbol. Ya tenía muchas limitantes. Fue de grande cuando tenía muchas limitantes y una pobreza extrema. Él no tenía para comer. En la escuela le hacían bullying. Lo criticaban mucho por el color, por una serie de características y deficiencias que él tenía, pero su fortaleza mental y la ayuda que pudo haber recibido, dijo, voy a ser el mejor basquetbolista
voy a ser una persona destacada y me propongo entrenar y entrenar y entrenar y entrenar durante mucho tiempo. Él tiene un libro muy importante, el cual les recomiendo también, Sí. que se llama Filosofía del Triunfo. Libro muy pequeñito, pero la nata y crema de liderazgo, ¿eh? Filosofía del Triunfo de Michael Jordan. Dice, no importa cuántas veces te caigas o tropieces, sino cuántas veces te levantas y sales adelante, y sales adelante. Y él habló por su propia vida. Entrenó y le decían, retírate y retírate, retírate, tú no sirves para esto. Y él con su constancia se convirtió en el mejor basquetbolista del mundo. Claro. Y qué bueno que trae a colación este tema del nacimiento y el desarrollo, porque también suele pasar y en consulta suele haber también chavos que porque no nacieron con las características de un líder, ya se dejan, ya dicen, es que yo no nací para esto, yo no puedo porque no nací, porque a veces sí vemos al otro niño que también porque sus papás le fomentaron y le desarrollaron ciertas habilidades sociales, él cree que ya no puede, y sin en cambio es importante lo que usted comenta, porque efectivamente, quizá no naciste con las características tan marcadas de un líder, pero sin duda puedes llegar a desarrollarlas y convertirte en uno también. Claro, no hay imposibles, no hay imposibles. Va a depender de muchos factores, de dónde naces, de la familia, de los apoyos, de una serie de cosas, ¿no? Y de ti mismo, ¿sí? Entonces, se puede convertir en líderes importantes, pues los hay. O sea, gente humilde, gente con muchísima pobreza se ha convertido en grandes líderes en el mundo. No se necesita nacer con la torta bajo el brazo, como decimos. No se necesita nacer con la riqueza, porque muchas veces esa riqueza, en lugar de favorecerte, pues te da una zona de confort y luego ya no creces. Claro, todo está en la conciencia personal que tenga uno. Todo el deseo de sobresalir, el deseo de hacer cosas lo mejor que se pueda para ti mismo y para los demás. Muy bien, sí, y retomando la pregunta que comentaba hace un momento de cómo es que un líder resuelve los problemas, ¿cómo es que usted lo resuelve tanto en su ámbito personal como en su ámbito laboral? Qué bueno que retomamos ese tema muy interesante. Y viene a colación muchas cosas. El líder como característica, o como unas características, es la constancia, también la permanencia, el tener valor, es decir, el líder es ser valiente para la toma de decisiones, para ser constante. No quiere decir que no tenga miedo. Fíjense que todo ser humano tiene miedo. Sí. Es una característica natural, normal del ser humano. El miedo es parte de uno mismo, pero ese miedo hay que saberlo canalizar para alcanzar logros. Hay una frase importante que les comparto. El valiente no es aquel que no tiene miedo. El valiente es aquel que tiene miedo y lo vence. Claro. Ok, entonces ese valiente es el líder. El líder tiene miedo, sí hay miedos, pero los enfrenta y los vence, los obstáculos. Ok, entonces, ¿cómo ir resolviendo esta situación? Porque adversidades siempre se van a presentar, pero como lo comentamos, todo sigue un proceso desde pequeñito, vas madurando, vas creciendo, te vas haciendo fuerte, vas forjando tu vida, tu mente, tus sentimientos, todo se va haciendo fuerte. Entonces los obstáculos que se te van presentando, tú ya tienes otras herramientas para enfrentarlo y salir adelante. Y haciendo eco nuevamente a esa frase, no importa cuántas veces tropieces, sino cuántas veces te levantes, pues entonces dices tú, va para adelante. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Claro. O sea, hay que tomarlo así. Sí, vienen obstáculos, vienen críticas, vienen fracasos, levántate y para adelante, levántate y para adelante. Así es esto, así lo aprendí, así me enseñaron mis padres, porque también esto viene desde allá, por eso decíamos, naces, ¿no?
con ciertas características de liderazgo, pues viene de tu familia, de las generaciones. Entonces, te va forjando a través de los tiempos y te vas haciendo fuerte. Entonces, sí hay fracasos o tropiezos, pero tú te levantas y continúas. Y en el ámbito familiar, pues sí hay cuestiones que luego te duelen, porque eres humano, tienes pérdida de seres humanos, tienes sufrimientos, sí, la parte emocional. En la parte laboral no siempre nos va a ir bien, hay dificultades, hay obstáculos, hay problemas, sí, pero siempre con la mente de resolver, siempre con optimismo, siempre cultivando esa mentalidad propositiva, proactiva. Las cosas normalmente se van a dar para bien, porque tú sabes que eres constante, que eres permanente, que eres atento, que sabes tomar decisiones. Hay que utilizar mucho la palabra asertividad. Tomar decisiones en su momento para no dañar a los demás, sino al contrario, buscar beneficios. Y la gente te lo va reconociendo, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral, te van reconociendo y dices, bueno, es una persona que tiene ciertos dones y que si bien es cierto es humano se puede equivocar, pero normalmente lo conocemos que no se equivoca mucho. En general, no estoy hablando nada más de mí, sino en general de los líderes. Entonces, en ese sentido, yo así he enfrentado la vida con esa permanencia, con esa constancia, con valor. Pero siempre, Dani, algo muy importante es preparándose. Ojo, Claro. preparándose. Sigue estudiando, seguir estudiando. El líder tiene que seguirse preparando. Es una de las características importantes. Estar a la vanguardia, estar al frente, estar innovando. Yo como le voy a exigir a mis maestros que sean los mejores, que se capaciten, que sigan estudiando, si yo no lo hago? Siempre actúo con el ejemplo. El ejemplo arrastra, como dice la frase. Exactamente, el ejemplo arrastra. ¿Sí? La palabra convence, pero la acción arrastra. Y es otra de mis características. Fui el primero en tener una maestría en el personal de la prepa. Y de ahí muchos. A mucha honra y sin petulancia, fui el primero en tener el doctorado en el personal de la prepa. Ahora ya son varios doctores. Sí. Ahí está el ejemplo. Entonces, pues te van reconociendo de manera automática. Eso es el liderazgo, ¿verdad? Entonces, es una combinación de muchas cosas a través del tiempo, como ya lo decías acertadamente tú, es con el ejemplo. Con el ejemplo, claro. Y hablando lo que usted menciona sobre la educación, sobre el seguir preparándose, porque sí está bien que nazcas con ciertas características, pero sin duda lo que te va a desarrollar como un verdadero líder es el seguir preparándose, la educación, el leer y tal. ¿Qué piensa usted o qué tanto cree usted que se ha desvirtuado en estos tiempos la palabra liderazgo, haciendo énfasis en, por ejemplo, tantos negocios de tinte piramidal en los que el encargado infla el ego de la persona diciéndole, es que tú eres un líder, tú eres grande, tú puedes, tal, solamente con la finalidad de que éste atraiga más gente al negocio? Esto hace que la persona en sí se crea, diga, es cierto, yo soy un líder, pero ese liderazgo o ese ego inflado de liderazgo no está fundamentado bases teóricas, sobre bases de experiencia que realmente lo formen como un líder, sino que solamente es la palabra. ¿Qué piensa usted sobre eso? Totalmente de acuerdo. La preparación, el nivel educativo, la vanguardia, etcétera, etcétera, son partes importantes hoy en día en los líderes. Voy a dar un dato importante a colación de esto, ¿sí? Y luego te contesto qué tanto se ha desvirtuado o no. México, nuestro querido país, sigue estando bajo el nivel educativo. Tenemos un promedio más o menos de 9 años de educación. Todavía ni le llegamos, 9 años de educación en promedio, de educación formal. Muy bajo. Hay países que tienen en promedio 15 años. ¿Sí? Los países Finlandia,
Corea, Japón, Estados Unidos, que está por arriba de los 12 años, y otros países más. Estamos hablando de promedio en educación, ¿eh? Un país que tenga un promedio de educación formal de 15 años es un país altamente preparado. Es decir, en México apenas tenemos un promedio que ni llega a la secundaria completa. O vamos, la secundaria. Fíjense, bajísimo el nivel educativo. Tenemos que crecer en ese gran pilar que es la educación. Si México crece en el nivel educativo, en el nivel de preparación, obviamente vamos a poder resolver muchas cosas más. Obviamente los liderazgos van a crecer. De lo contrario, entonces seguimos bajos en educación. Son datos sumamente importantes, ¿eh? Sí, estamos creciendo, sí estamos creciendo, pero vamos lentos. Ahora bien, ¿qué tanto se desvirtúa el liderazgo en los últimos años? Yo digo que sí se ha desvirtuado una buena parte, porque lo están utilizando para mal. Liderazgo para beneficios personales. Liderazgos en la política, desafortunadamente, en México y en otros muchos países se desvirtúa el concepto de liderazgo. Líder es ayudar en conjunto, y parece que no, parece que es una competencia entre partidos, entre políticos, pero para afectar al otro. Yo te afecto a ti para que yo crezca. Sí. Eso no campañas es... de desprestigio que le llaman. Exactamente, eso no es el verdadero sentido del liderazgo. No, es yo te ayudo y me ayudas para ayudar a México, como los japoneses lo hacen y otros países. Nosotros no, el mexicano es voy a hacerle daño, perdón que da la palabra, voy a fregar al otro y entonces yo crezco. Estamos mal. Sí se ha desvirtuado, desafortunadamente se ha desvirtuado, y más ahora con toda esta revolución tecnológica, todas las redes sociales y todo esto que estamos atravesando. Bueno, hay una gran variación de lo que es el verdadero concepto de liderazgo a lo que está sucediendo, ¿verdad? Ojalá verdaderamente hubiese un cambio importante para la ayuda realmente a la gente que lo requiere, y se pudiera aplicar ese concepto como tal, como líder y liderazgo, porque sí se está perdiendo, ¿eh? Habría que hacer un trabajo muy fuerte desde la niñez, trabajar con cuestiones de liderazgo con valores, claro, liderazgo sí, con esa parte tan importante, y ahí entra pues todos, gobierno, sociedad y todo en sí, lo que forma parte de un país. Claro, algo que aparentemente se ve difícil, pero como mencionábamos, no imposible. Una aparente utopía, claro. Uh-huh. Y para finalizar, doctor, me gustaría hacer una pregunta puntual, que es, ¿dónde se aplica el liderazgo? Excelente pregunta. ¿Dónde se aplica el liderazgo? ¿Dónde no se aplica? Híjole. Querido auditorio y licenciado Daniel, el liderazgo es un concepto muy amplio que tiene aplicación en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida. No hay uno donde no aplique. Voy a mencionarlos, algunos ejemplos, pero la respuesta es: se aplica en todos los ámbitos, en todos los aspectos, en todos los quehaceres de la vida. Y vamos a empezar. Está el liderazgo. Exactamente. ¿Sí? Vamos a empezar desde la familia. ¿Quién asume el liderazgo en la familia? Pues a veces el papá, a veces la mamá, o incluso un hermano o el abuelo. Pero allí debe estar un tipo de liderazgo. En la escuela, pues en la familia. Después, en educación. Educación, pues el director o los maestros, etcétera. Ahí está. En la producción, la producción de maíz como mexicanos. Obvio que se aplica liderazgo. ¿Para qué? Para producir más toneladas de maíz por hectárea, para satisfacer las demandas.
¿Quiénes son esos líderes? ¿O cómo se aplica ahí el liderazgo? Hay gente muy comprometida que dice yo produzco 20 toneladas por hectárea de maíz, mientras que otros producen en promedio 4 toneladas de maíz por hectárea. Ahí está el liderazgo. Entonces, la gente dice, voy a ir a ver a aquel que produce mucho para ver cómo le hace. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar, porque tengo que producir. Entonces, en todas las áreas de la producción, aplica liderazgo. En el sector salud, no se diga. Ahorita, precisamente en estos tiempos de la pandemia, afloran ciertos liderazgos y debe haber liderazgo a nivel mundial. Y voy a poner un ejemplo. Liderazgo en la generación de la vacuna contra el COVID. Varias vacunas. La china, la rusa, la India, Estados Unidos, etc. Es una competencia y está liderazgo. ¿Por qué? Porque hay que resolver una necesidad y porque implica dinero. Porque implica ayuda también. Entonces, en el sector salud aplica. En la industria, lo mismo. En todos los ámbitos. De hecho, aquí traigo una figura que luego también te la voy a proporcionar. Dice en educación, en producción, en economía. La cuestión de economía, bueno, pues obvio que la economía mueve los países y hay que tener más economía. En el comercio, la asociación de comerciantes, pues ahí debe haber un líder o líderes para que se organicen mejor, vendan mejor, etcétera, etcétera. En la religión, los grandes líderes de cualquiera de las religiones tienen líderes mundiales o nacionales o regionales, pero ahí están los líderes. El líder, el obispo, el sacerdote, el diácono, etcétera, o los pastores, o de cualquier religión. En la cultura, ahí está el liderazgo. En el deporte, ahí está el liderazgo. El entrenador, el capitán, el goleador, el Rafa Márquez, por ejemplo, o Hugo Sánchez, líderes en el fútbol, pero también en diferentes deportes están los liderazgos. En el ámbito artístico, pues claro, los cantantes, ahí están creciendo su liderazgo, venden más, jalan, motivan, etcétera, etcétera. En la política no se diga, pues también, aunque desvirtuado, pero hay liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, en todos los ámbitos se aplica el liderazgo, en todos. Déjame hacerte un comentario. Sí. En el ámbito de la psicología, como buen psicólogo, licenciado Daniel, se aplica muchísimo el liderazgo, pero muchísimo. Liderazgo es una habilidad emocional. Aplica muchísimo. Tú te preparaste, forjaste tu camino, tu educación para convertirte en un psicólogo, licenciado en psicología. Estás haciendo un gran trabajo y eso es parte del liderazgo. Van a venir retos y vas a ir creciendo y tu árbol de liderazgo va a ir creciendo. En psicología se aplica muchísimo liderazgo, porque es motivación, porque es combustible, porque es ayuda, porque es fortaleza, porque es constancia, porque es permanencia, porque es terapia, porque hay que sacar adelante, etcétera, etcétera. Es una de las áreas donde se aplica muchísimo el liderazgo en la psicología. Y qué gusto me da el saber que estás haciendo trabajo importante como lo acabo de ver aquí en tu pequeña empresa, ayudando a la gente, ayudando a la sociedad, pero también a través de este tipo de diálogos, este tipo de charlas, pues es muy importante y es parte de tu liderazgo. Dani, tú tienes liderazgo. No podemos decir cuánto, porque si me preguntaran, oye, no, una escala como tal. No se puede, no se puede decir 5% o 40 o 90 o 100%. No hay límites. No hay límites en el liderazgo, es infinito. Crece y crece o se queda estancado, ¿no? Y no, ni de manera cualitativa ni de manera cuantitativa es difícil. Cualitativa, bueno, sí más o menos se puede interpretar, ¿no? Pero de manera cuantitativa definitivamente no se puede, ¿sí? Entonces, qué bueno que estás haciendo estas actividades, este trabajo. Es parte del liderazgo, te felicito, te reconozco, esta parte tan importante.
y sigue cultivando ese árbol de liderazgo para ti, pero para la gente, para la sociedad. Claro que ese va a ser el objetivo y gracias por las palabras. Sí. Y bueno, espero que tanto el auditorio como yo el auditorio haya disfrutado tanto como yo la charla que tuvimos hoy, porque sin duda el hablar con una persona que es experta en un tema siempre nos va a dejar respuestas, pero también más preguntas, que creo que es lo importante, ¿no? Cuando hablamos temáticas tan interesantes como las honestas, desde el preguntarnos, ¿tengo las características del líder? No las tengo, ¿cómo las desarrollo? Y empezar cada quien, pues esa búsqueda individual que nos va a llevar al crecimiento. Y bueno, yo sin duda le agradezco, doctor Agustín, que haya participado con nosotros. Gracias por darnos este tiempo y espero que en el futuro, cuando este proyecto ya esté un poco más grande, nos vuelva a visitar con algún tema también muy interesante como el que usted conoce. Con todo gusto, licenciado Daniel, pero con todo el gusto. A mí me apasiona este tema de liderazgo. Me apasiona, realmente, lo digo, soy honesto, soy sincero. Pero yo no espero así como que... El líder no debe estar esperando, voy a hacer algo para recibir esto otro. No, o sea, el líder de manera automática tiene que actuar porque lo disfruta. La parte importante es que tú disfrutes lo que haces. Claro, Sin pero como esperar consecuencia cosas. la gente Como lo busca. consecuencia, sí, se viene la recompensa, las respuestas, las satisfacciones, los reconocimientos, todo ello. Con todo el gusto del mundo estaremos platicando en otro momento sobre este tema que a mí me gusta, que a mí me apasiona y que es una herramienta muy importante para el desarrollo de los pueblos, de los países. Porque Claro. el liderazgo, ya dijimos, es una herramienta importante, es una habilidad emocional, es parte del trabajo en equipo, es parte de los triunfos y de los éxitos, como repito, como dijo Michael Jordan, como los grandes líderes reconocidos en la historia, a nivel nacional, a nivel internacional, que lucharon por su pueblo, por su país. Mahatma Gandhi, otro de los líderes destacadísimos. Y bueno, puedo mencionar infinidad que ellos no esperaban grandes satisfacciones, sino que el pueblo, la gente se los dio después y que siguen reconocidos y por la eternidad, ¿no? Y infinidad de líderes, eso no cabe la menor duda que ha habido muchos y que seguirá habiendo, pero hay que buscar. Ojalá, fíjate que pudiéramos, y te voy a dejar una idea, te voy a dejar una idea, ya que tocaste este tema y que tuviste la iniciativa, ojalá que pudiéramos ir formando un grupo de temáticas de estas como para hacer debate, y es parte del liderazgo. Claro. Parte del liderazgo. Podemos hablar de liderazgo en educación, podemos hablar de liderazgo en la producción, como ya decíamos, podemos hablar de liderazgo en psicología, podemos hablar de liderazgo en diferentes partes, pues con otras personas también que tienen esa característica, y entonces enriquece más. Lo podemos hacer en lo futuro próximo. Claro, ojalá que sí. Afortunadamente personalidades también importantes y con mucho conocimiento se han propuesto para hacer una iniciativa así, y sin duda yo espero que se logre concretar en el futuro. Pues muchas gracias, licenciado Dani, es un gusto para mí el que tengas esta iniciativa y que fuiste un alumno destacado en la prepa, hijo de un gran amigo, y que ahora te veo en este ámbito ya profesional, con esa pasión que veo, que disfrutas tu carrera por ayudar, porque es parte de la psicología. Te agradezco, claro, te la felicito, ayuda es la principal. y ahí estaremos al pendiente. Gracias por escucharnos, ojalá y sirva no de algo, sino de mucho, y estaré atento para alguna otra invitación, con gusto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, reitero el agradecimiento por haber asistido, igual que a los que nos escuchan. Yo sé que les va a servir demasiado, tanto como a mí me sirvió. Y bueno, nos vemos en una próxima. Muchas gracias.